Hola, hola. Vamos a continuar con este librillo de enfermedad que sana, que ya sería en la última partecita que vamos a ver, porque las otras partes del libro más que nada tratan de ejemplos de constelaciones y bueno, nos hace muy engorroso explicarlo. Acá vamos a ver algo que es muy importante, que es el coraje, valentía de mirar, de mirar. Cuando hablamos de mirar, no estamos hablando de solo de mirar con los ojos, es algo más profundo, ¿no? Nosotros lo que no queremos hacer es mirar. Fíjense en que el perdón del curso de milagros dice que perdonar es mirar al ego sin juzgar. Y eso es lo que no podemos hacer. Nosotros no podemos ni mirar al ego sin juzgar, ni mirar a otros sin juzgar, ni mirar nada sin juzgar. Para nosotros es totalmente dificilísimo. Como no miramos todo eso que yo no quiero mirar, todo eso lo oculto, ¿no? Lo reprimo. Todo eso que está reprimido es lo que se manifiesta como una enfermedad o como lo que puede ser una situación en nuestras aparentes vidas, ¿no? Ese es el proceso de todo. O sea, por más que nosotros nos vayamos a hacer miles de terapias, coachines y cosas, no sé, lo que quieran hagan en el mundo. Total, podemos hacer lo que queremos acá. Nunca vamos a sanar. Por eso, ahora dentro de un rato voy a hacer el video para la invitación al curso de sentirte. Otra vez, porque es un curso justamente para aprender a mirar. Si yo no miro, nunca voy a sanar. Es imposible. Por más que ustedes se quieran engañar, bueno, si quieren, hagan lo que quieran, el tarot, lo que quieran. Tírense en las cartas, hagan lo que se les antoje. Vayan a la iglesia, recen, pueden hacer lo que quieren. Pero es que la única sanación es esa. Se los digo de corazón y de verdad. Después ustedes hagan lo que quieran, como todos acá que hacemos lo que se nos antoja. Bueno, el coraje de mirar, según estas autoras, ¿no? Que lo vamos a ir viendo, ¿qué dice? Dice, con frecuencia escucho la frase, hace tiempo que quisiera hacer una constelación, pero no me animo. El motivo de ese no me animo se explica con el miedo a la pérdida de la pertenencia al sistema familiar, ¿no? Cuando nosotros estamos en lealtad, que Hellinger le llama por amor ciego, ¿no? Estamos en una lealtad, también por compensación arcaica, también se le dice, ¿no? Y tenemos tanto miedo de que si yo veo lo que pasó en mi sistema o lo que está pasando en mi sistema, me voy a asustar y voy a dejar de pertenecer, entonces no voy a ir a hacer una constelación. No nos queremos enterar. Y no es porque haga una constelación, me puedo enterar de diferentes maneras, justamente con mirar, mirando, haciendo una introspección e indagando, porque hay montones de maneras de indagar, lo podemos hacer. No es que tienen que ir a constelar sí o sí, ¿no? Muchos pacientes tienen reservas y como ese chuchi, ¿no? Grande. Entonces, ella dice que estas doctoras, ¿no? Explican que ellas le dan espacio a esos miedos y dice, en su imaginación, o bien en un tipo como estado de trance, ¿no? Trance es porque estamos en una meditación, ¿no? En un centramiento, ¿no? Los pacientes pueden pedir el permiso de algún miembro de la familia para realizar la constelación. Así se toma en serio esta inhibición y se le da lugar a los miedos. Pero los pacientes tienen que desarrollar el coraje para tomar parte de esto, ¿no? De mirar. Deben superar el miedo, revelando también los secretos familiares que hasta el momento habían sido un tabú. Con frecuencia es desagradable observar las implicaciones de la propia familia, que a veces son dolorosas y chocantes. La presión del sufrimiento individual es el móvil esencial para tomar la decisión de participar, ¿no? A menudo me pregunto si efectivamente la presión del sufrimiento es tan fuerte que, por esta causa, el paciente llega generalmente muy tarde.
Aun cuando en los ejemplos de los casos, ¿no? Que estos que ella planteó, ¿no? Se vea mucho dramatismo, estos destinos terribles de ningún modo son la premisa para una constelación resolutiva. Más bien los así llamados problemas normales y las crisis cotidianas también remiten a temas pendientes de solución en la familia. Acá nos volvemos a topar con una barrera que hemos levantado por lealtad para la protección de la pertenencia familiar. Llama la atención que sean muchas las mujeres, mucho más las mujeres que los hombres, las que van a hacer este proceso de constelarse, ¿no? Dice, aunque hay muchas explicaciones para esto, ¿no? A diferencia de los hombres, las mujeres tienen permiso para admitir que sufren. Las mujeres se sienten en general más responsables por el bienestar de sus relaciones que los hombres. Ellas manejan a su familia y a la pareja también en el plano psicohigiénico. El tercer fundamento podría encontrarse en la estructura de nuestra sociedad, ¿no? Que aún debo calificar como dominada por el hombre. Los hombres tienen muchas más posibilidades de compensar sus problemas. Con frecuencia los conflictos no se dirimen directamente en la familia, sino que se transfieren a otro ámbito, al deporte o al trabajo. Entonces, el objetivo de ella, dice, es permitirle tanto a los hombres como a las mujeres que muestren más responsabilidad y conciencia para con sus relaciones familiares. Bien, el coraje entonces, la valentía, ¿no? Es la premisa para dejar de lado los caminos acostumbrados y aceptar nuevos enfoques, tanto por parte de los médicos como de los terapeutas. O sea que esta postura tiene que cambiar, dice la autora, ¿no? El diagnóstico de alguna enfermedad orgánica significa con frecuencia un alivio para los pacientes. De acuerdo con los órdenes del amor, aquellos guardan inconscientemente fidelidad a su sistema familiar y ceden conscientemente la responsabilidad de su salud al médico. Según mi experiencia, las implicaciones que se manifiestan a través de enfermedades orgánicas son frecuentemente mucho más intensas y graves y por ende su tratamiento es más urgente. El trabajo con las constelaciones familiares es un complemento y en este sentido quisiera reiterar, el cuerpo y la psiquis son idénticos. Uno de los motivos personales que he tenido para escribir este libro fue que el presente enfoque encontrara mayor difusión y aceptación en la medicina tradicional. Coraje para el amor. Nuestra vida nace del amor. El amor es el estímulo de nuestros anhelos y deseos, y con eso la base de todos nuestros enredos. Este convencimiento se ha cristalizado lentamente durante mis 16 años, dice, de trabajo con las constelaciones familiares según Bert Hellinger. Quisiera ir aún más lejos y ver los síntomas y las enfermedades como expresión del amor al vínculo, es decir, del amor por todos los miembros de un clan. El amor al vínculo tiende siempre a establecer la compensación con el destino grave, pues funciona sobre la base del vínculo, el orden y el equilibrio. Cuando la compensación también se ve como una reconciliación con el sistema, entonces las enfermedades y los síntomas son caminos hacia la reconciliación. Muchas representaciones de las constelaciones familiares muestran la dinámica descrita, que siempre es inconsciente y se presenta como un proceso. En el primer paso, a través de la constelación familiar, se puede trasladar lo inconsciente a lo consciente. El segundo paso es el trato con lo que se torna visible y el conocimiento que la enfermedad o el síntoma es una expresión del amor al vínculo.
El tercer paso posibilita la vivencia de este conocimiento y se debe reconocer que los hechos horribles y tristes del sistema familiar suceden por amor. Dar espacio a los sentimientos relacionados con ellos lleva a la reconciliación junto con todo lo difícil que tuvo que sufrir el paciente hasta ahora. Bien, entonces acá lo que ellas dicen es, ¿no?, que la constelación nos ayuda a allanar el camino, ¿no? Muchas personas creen, ¿no?, que porque constelan ya se les va a arreglar todo. Y bueno, ahí está el problema, ¿no? Porque es que realmente no es que, porque si fuera tan sencillo, iríamos a constelar y ya estaría todo resuelto, ¿no? Sería muy fácil. No, lo que hace la constelación es que me plantea, me muestra dónde está mi problema. Y ahí después yo voy a tener que tomar como el toro por las astas, ¿no? Para ver qué hacemos con eso que hemos descubierto ahí. Y acá yo tengo un libro que se llama Si supieran cuánto los amo, que también habla del tema ¿cómo es?, de las constelaciones. Más que nada está basado en las relaciones de los padres y los hijos, ¿no? Y bueno, quería comentarles un poquito de este libro. Este caso no, porque ya lo vi. Es interesante, o sea, interesantes son todos los casos, ¿no? Si vamos al caso. Quiero mostrarles porque me parece muy acertado, ¿no? Les voy a hacer un resumen, ¿no? Hellinger dice, ¿no?, que nosotros tenemos que sentirnos sostenidos por nuestros padres. Nuestros padres están detrás nuestro. Fíjense en que, como dicen las constelaciones, ¿no?, el sí a la vida, ¿no?, es el sí a los padres, o sea, tanto mamá como a papá, que me dieron la vida tal como son. Tomar a los padres, ¿no? Tomar no quiere decir que yo no acepte que lo que ellos hicieron aparentemente erróneo o lo que sea, yo tengo que aprobarlo. No tengo que aprobar nada. Yo lo que tengo que aceptar es que ellos me dieron la vida y que la vida siempre me está sosteniendo por detrás. Fíjense en que Antonio Blay habla de que la vida, la fuerza de la vida viene de atrás. El inconsciente está atrás. ¿Sí? Si nosotros podemos recordar eso, cuando nos duele la espalda, por ejemplo, decimos, ¿por qué me duele la espalda? ¿Y por qué me va a doler la espalda? Porque es como yo no estoy mirando hacia atrás, no estoy mirando hacia adelante, no me estoy sintiendo sostenido por la vida. Porque hay algo que yo no he hecho, que es tomar a mis padres. Yo puedo decir que mis padres no los odio y que los quiero mucho, y eso no quiere decir tomar a los padres, ¿no? Tomar a los padres es decir, como dice Hellinger, decir, gracias, por favor, sí. Esas 3 frases quieren decir que yo asiento a todo tal cual fue. ¿Bien? Estoy acá porque yo estoy charlando mientras estoy buscándoles esto. Pero claro, es una explicación muy larga. Esta no quiero dárselas porque es muy larga, ¿no? Esta sí. Acá es por qué yo no podía amar realmente a los hombres. ¿Cuántas mujeres hay que realmente no aman a los hombres? Esto ya viene de Adán y Eva, ¿no? Hasta lo dice el doctor Lennon en Ho'oponopono, que las mujeres sienten rabia por los hombres. No es que lo invento yo.
Entonces Hellinger le pregunta a una señora que estaba sentada con su hijo junto a él y pregunta, ¿vienen los dos nada más? Y la mujer dice sí. Y Hellinger pregunta, ¿eres casada? La mujer dice, no, vivo sola con mis 3 hijos. Hellinger señala al hijo y le pregunta, ¿qué número de hijo es este, ¿no? Con el que está ella? Y dice que es el segundo. Y Hellinger le pregunta, ¿y dónde están los otros? En total tengo 3 hijos. Los 2 primeros son de mi primer esposo y el tercero es de otro hombre. La hija mayor se quedó sola en casa y la menor está con su padre. Entonces Hellinger señala al niño y dice, ¿y dónde está su padre? La mujer dice, no quiso venir. Hellinger pregunta, ¿están casados? La mujer dice, estuvimos casados y nos divorciamos. ¿Por qué?, le pregunta. La mujer dice, estaba yo embarazada por 3.ª vez y entonces apareció otra mujer. Eso me provocó un aborto. Después de eso yo me quise divorciar. Hellinger le pregunta, ¿cómo puede eso provocar un aborto? La mujer dice, sí, porque esa otra mujer era mi mejor amiga. Yo sospechaba lo que estaba pasando, pero ellos lo negaban. Una mañana los sorprendí en la cama y me alteré mucho. No comí nada durante 3 días y después de eso comenzaron las contracciones. Hellinger le pregunta, ¿en qué mes de embarazo estabas? Y ella dice, en el 4.º. Y Hellinger dice, me acordé de un chiste. Lo leí cuando estaba aprendiendo inglés. Un granjero escocés mira con su mujer a un cerdo muy gordo. La mujer dice, podríamos matar mañana al cerdo. Y él pregunta, ¿por qué? Y ella contesta, mañana son nuestras bodas de plata. El granjero dice, ¿y por qué habríamos de matar al pobre animal por algo que pasó hace 25 años? Y la mujer ríe insegura y dice, no entendí bien el chiste. Y Hellinger dice, es un chiste muy cruel. Y la mujer dice, estoy muy alterada. Hellinger dice, fui muy macabro. ¿Cómo está el niño? La mujer dice, más o menos, digamos que a la mitad. Y Hellinger dice, o sea, como cualquier niño normal. ¿Su padre se volvió a casar?, pregunta Hellinger. No, ahora vive con sus padres. Y Hellinger pregunta, ¿con sus padres? Sí, dice la mujer. Bueno, entonces vamos a constelar el sistema actual. Te necesitamos a ti, a tu esposo y a los 3 hijos de este matrimonio. Al otro hombre y al 4.º hijo. ¿Te refieres también al tercero? Al tercero y al 4.º. ¿Entendido? Ay, la mujer dice, no, del todo. A ver. Y entonces Hellinger empieza. La mujer escoge representantes para todos los que mencionó, ¿no? Y al final vuelve a preguntar si de verdad debe constelar también al tercer niño abortado. Y Hellinger le dice, escoge a un hombre para que lo represente, al niño abortado, ¿no? Entonces, bueno, configuran la cosa esta, la constelación. Y entonces coloca, ¿no? El hombre, el tercer hijo, que sería el abortado, el 1 y el 2. A ver, el 1 es la primera hija y el segundo hijo los pone juntos, separados del hombre, del primer hombre, ¿no? El segundo hombre está como alejado y después pone el segundo hombre, ¿no? Que es el padre de 4, que no está casado con la mujer, y a la 4.ª hija. Hellinger señala al segundo hombre, entonces tu hija menor es de él, ¿no? ¿Por qué no te casaste con él? La mujer dice, tenía dificultades con mis otros hijos. Hellinger dice, eso es normal. La mujer dice, sencillamente no lo pudimos resolver juntos, ahora tiene una nueva esposa. ¿Tiene hijos con ella? No. Y dice Hellinger, cuando un hombre y una mujer están casados y después se comienza una nueva relación,
Entonces uno de los hijos sustituirá a la pareja anterior. ¿Quién está sustituyendo aquí el primer hombre al esposo? Entonces señala a la cuarta hija. Ella lo está sustituyendo. Es muy peligroso cuando una niña tiene que sustituir a un hombre. Pobre niña. La colocaste en el mismo lugar en el que primero estuvo él. Al primer hombre, ¿no? Le pregunta Hellinger. ¿Cómo te sientes? Y el hombre dice algo dividido y señala hacia el frente al niño muerto. Hacia allá siento algo así como una culpa y hacia atrás hay agresión. Siento agresión. Entonces Hellinger le pregunta al que está representando a la mujer, ¿cómo te sientes? Y el que representa a la mujer dice, me siento sola, casi no siento relación con nadie, un poco con mi cuarta hija, pero en realidad tampoco. Bien, entonces sigue preguntando Hellinger, ¿no? A la primera hija le pregunta cómo se siente, me siento muy independiente, porque dice tengo que hacerlo todo sola. Al segundo hijo le preguntan y dice necesito a mi papá, dice el segundo hijo. Ahora le pregunta al segundo hombre, ¿cómo te sientes? Me siento mal, estoy temblando y sudando y no sé a dónde pertenezco, a quién o quién me pertenece a mí. Y le pregunta a la cuarta hija, ¿cómo te sientes? Y la cuarta hija dice, todo esto es demasiado para mí. Fíjense en cómo la cuarta hija estaba cargando, ¿no? Con todo esto. Entonces él mueve la configuración y manda a la cuarta hija hacia su padre y la coloca a su lado izquierdo. Ahí la representante siente alivio y Hellinger dice, ese es el único lugar correcto. Entonces la mujer sonríe, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si le hubieras permitido a tu esposo pecar un poco? La mujer traga saliva y se encoge de hombros. Hellinger al tercer hijo, al que es el abortado, ¿no? ¿Cómo te sientes? No pertenezco aquí, siento como si me hubieran tirado a la basura. Coloca al tercer hijo con la espalda hacia su padre y hace que se apoye sobre él, ¿no? El padre lo toma suavemente a los hombros, ¿no? Y después de esperar un poco, le pregunta al tercer hijo, ¿cómo te sientes? Mucho mejor. Y el padre de ese niño siente amor por ese niño, ¿no? Pero tengo algo todavía con mi esposa. Siento como si hubiera matado al niño para castigarme a mí. Y Hellinger dice, exacto, solo que me parece que no tienes derecho a sentir esa rabia. Y le dice al niño muerto, date la vuelta y ponte junto a tu padre. Y al primer hombre le dice, dile, yo quise tenerte. Primer hombre dice, yo quise tenerte. Ahora te recibo como mi hijo. Tienes un lugar en mi corazón. El tercer hijo dice que les hace bien sentir eso, ¿no? Entonces es como que ahí se va equilibrando, ¿ven? Esto que había sucedido antes. La que está representando a la mujer dice que siente un dolor en el corazón, algo que le viene desde muy adentro, ¿no? Entonces Hellinger coloca a las dos primeras hijas a la derecha de su padre y le pregunta, le pregunta cómo se siente y ella dice que se siente más aliviada, el segundo hijo también, ¿no? Ahora le pregunta al segundo hombre, ¿cómo te sientes? Extraño a mi mujer. Con mi hija me siento bien, dice el segundo hombre. Y a la representante de la mujer le pregunta y la representante dice, me alivió el hecho de que los niños estén con su padre, ¿no? Entonces hace otro movimiento y Hellinger la conduce hacia él, dice, y la coloca a su derecha. O sea, pone a la representante de la mujer con el segundo hombre. Cuando está junto al segundo hombre, la mujer dice, no, esto no se siente tan bien.
Entonces Hellinger pregunta, ¿conoces mi historia del esquimal? Del esquimal. Y la mujer, la representante de la mujer se ríe, ¿no? Sí, en el verano tuvo que acostumbrarse primero al calor. El segundo hombre dice, yo me siento bien así. Y le pregunta a la cuarta hija, ¿y cómo te sientes? Más o menos. Entonces coloca a los padres frente a ella, a la mujer la coloca a la izquierda del hombre. La representante de la mujer suspira, esto es mejor, ¿no? Y así va haciendo, ¿no? Diferentes movimientos, ¿no? Por yo no nos contarles toda la constelación porque es larguísima, ¿no? Entonces acá en la conclusión, ¿no? Eh, dice, un participante pregunta, ¿qué pasaría ahora si el padre no pudiera hacerse cargo de los niños? Y Hellinger dice, un padre debe poder. La pregunta es importante y frecuente. Las mujeres suelen decir que el hombre no quiere. Ningún hombre querrá a menos que se le respete. En cuanto es respetado, quiere siempre o casi siempre. Casi nunca tenemos dudas cuando los hijos de un primer matrimonio se quedan con la madre, pero extrañamente sí las tenemos con el padre. Como si, por ejemplo, el padre no pudiera cuidar a un hijo varón mejor, o por lo menos igual de bien que la madre. Entonces Hellinger dice que esto es un prejuicio femenino contra los hombres. Entonces, cuenta la historia de una psicóloga infantil, había estado con él en un curso y le había encargado los hijos a su esposo. El menor, un niño, tenía 4 años. Por la tarde ella habló a la casa para ver si todo estaba bien. Y su hijo menor contestó el teléfono y le dijo, mamá, interrumpes, estamos jugando con papá. Y colgó. Ella era una mujer inteligente y aprendió de esa experiencia, ¿no? Entonces, el representante del niño muerto dice, usted le dijo al padre que no tenía derecho a tenerle rabia a su esposa, ¿por qué no? Entonces Hellinger le dice, él no era totalmente inocente en este asunto. Con frecuencia la rabia es una defensa contra el reconocimiento de la responsabilidad y de la culpa. Ese era el trasfondo de este caso. El tartamudeo del hijo este que había ido con la señora, ¿se acuerdan que les conté que estaban ahí en la constelación? Había sido el único motivo evidente por el cual la madre se había inscrito para hacer una constelación. El niño era inteligente, de modo que no debería tener problema alguno para obtener las mejores notas en la escuela. El primer año de primaria lo terminó muy bien, pero la tartamudez estaba afectando su imagen, pensaba ella. No era para asombrarse, entonces, que se hubiera vuelto agresivo y peleonero. En las discusiones no lograba nada con argumentos lógicos debido a su tartamudeo. Y peor aún, la tartamudez era su talón de Aquiles, que lo hacía todavía más vulnerable, especialmente en las disputas con Beatriz, que era su hermana menor. Su media hermana menor, ¿no? Cuando ella, con refinamiento femenino, le lanzaba una sarta de ataques verbales, él, mucho más listo que ella, no tenía oportunidad alguna, ¿no? Entonces, en la tartamudez dice, no veía la madre un problema anímico tan grande como para querer constelar por eso a la familia. Ahora bien, ¿cómo podría decir eso que le costaba tanto trabajo expresar? Precisamente este no poder expresarse le pareció una dificultad general en su familia. Por ahí debía estar el problema. No ama suficientemente a los hombres, Verónica, le dijo Bert Hellinger. ¿Será cierto? Oí bien. Oíste bien, respetas demasiado poco a los hombres, contesta pacientemente, pero de una forma tan terminante que no admite cuestionamientos ni discusiones. ¿Bien? Entonces, esto que les acabo de comentar, ¿no? De que
muchos decimos, ¿no?, que tengo problemas de relaciones, ¿no? Pero todos los problemas que tenemos de relaciones, todos vienen de dificultades que tenemos con nuestros padres. La otra vez en un taller de constelaciones aprendí, ¿no?, que cuando nos sentimos que no tenemos fuerzas, decía la consteladora, pues bueno, ponerse un almohadoncito acá atrás de la espalda, ¿no?, para sentir el calorcito de nuestros padres. Estén vivos o no, hagan la prueba. Bien, y vayan probando, porque uno lo que experimenta y vive y lo siente como real, eso es lo que es real para uno. Quizás les ayude. Nos vemos en la próxima. Chao.